Oremos. Dios nuestro Padre, santo y misericordioso, quien nos ama y nos cuida siempre, te damos gracias por habernos salvado de la eterna perdición, del pecado y del infierno eterno, porque nosotros vivíamos cometiendo muchos pecados en este mundo y no te conocíamos correctamente y hacíamos cosas corruptibles de este mundo y así vivíamos disfrutando de placeres carnales en este mundo. Pero por tu misericordia llegamos a conocer la verdadera palabra, la verdad, la Biblia, por medio de la oportunidad que tú nos diste. Y así pudimos también entender la gracia que tú hiciste para todo el mundo. Y ahí pudimos entender que todos nuestros pecados también fueron perdonados por tu sangre preciosa. Y después de recibir la salvación también, tú estás dando la gracia cada día, cada momento, para que vivamos bajo tu protección. Y por eso tú preparaste la iglesia, que es tu cuerpo, para que podamos alimentarnos de tu palabra y de tu guía, y también para que sigamos tus pisadas mientras vivimos en este mundo. Y así, gracias a tu guía y a tu protección, estamos viviendo en esta tierra con confianza y con valentía, a pesar de muchas dificultades de la vida, enfermedades y problemas. Te confiamos en ti, que tú estás con nosotros cuidándonos. Por eso te agradecemos siempre. Y hoy en esta mañana, a pesar del frío y el cansancio, los hermanos que aman tu palabra se acercaron a la iglesia y estamos reunidos delante de ti. Así que, Señor, te pedimos que tú abras nuestros oídos, nuestros corazones y nuestros entendimientos para que podamos comprender claramente tu voluntad y vivir obedeciendo tu palabra. También, si hay algunos hermanos que están apartados de la iglesia, de tu cuerpo, Señor, por favor, amonesta a ellos por medio de tu palabra y levanta el ánimo de todos ellos para que puedan permanecer en tu palabra y en tu cuerpo, que es la iglesia. También, si hay otros hermanos que están enfermos, que tienen algunos sufrimientos de la carne, Señor, te pedimos que tú los sanes con tu mano poderosa, para que con tu vigor, con tu fuerza, pueda vivir para tu gloria. También se está predicando el Evangelio por todo Chile. Señor, te pedimos que tú estés con todos los hermanos que predican tu palabra y guarda el corazón de todos ellos para que el Evangelio siga siendo predicado fuertemente en este país. También, Señor, guarda los labios del que predica tu palabra para que toda la palabra sea conforme a tu voluntad. Dejamos todo ese tiempo de la reunión de hoy, desde el inicio hasta el fin, en tu mano poderosa. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Bueno, hermanos, busquemos el libro Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3, desde 1 hasta 11. Ezequiel,
capítulo 3, desde el versículo 1 hasta 11. Si lo tienen todos, entonces vamos a leerlos juntos. Leamos. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Ya. Versículo 17 también. Leamos juntos. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Hoy, a través de este texto de Ezequiel capítulo 3, vamos a pensar y meditar un poco sobre la atalaya. Especialmente si leemos este libro de Ezequiel, que fue escrito por el profeta Ezequiel, desde el capítulo 1 en adelante, puede ver una situación que Dios muestra, profecía. Dios muestra como profecía. Entonces, ahí, delante de la revelación de Dios, él como aprende y entiende lo que va a suceder en el futuro. O sea, Dios le reveló la destrucción y el juicio de Dios para el pueblo de Israel. Entonces, Ezequiel, que recibió esa revelación sobre la destrucción de Israel, él tenía que transmitir ese mensaje del Señor a su pueblo. Entonces, siendo profeta de Dios, él tenía que predicar la palabra de Dios, la revelación de Dios. Por eso Dios estaba llamando a Ezequiel así. Sobre todo el versículo 17: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Entonces aquí, hijo de hombre, se refiere a Ezequiel. Dios llamó a Ezequiel y él aquí dice: yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Entonces vamos a pensar y meditar sobre la atalaya, el significado de la atalaya y también la lección para nuestra vida cristiana. ¿Qué posición tenemos nosotros y qué misión tenemos después de recibir la salvación siendo hijo de Dios? ¿Ya? Aquí, ¿cuál es la labor de la atalaya? De una atalaya. No sé, no usamos mucho este vocabulario, atalaya, ¿cierto? Pero si vemos en la Biblia, atalaya es como una guardia, ¿cierto? El atalaya es como un vigilante, una guardia
que sube a una torre alta para observar el movimiento de los enemigos y si viene algunos enemigos para atacar a su pueblo. Entonces es un soldado y guardia que tiene que cuidar así el territorio y luego avisar también si encuentra así la entrada de los enemigos o el movimiento de enemigos, entonces tiene que avisar de inmediato a su pueblo, tocando la trompeta, ahí en esa época. Como saben ustedes que yo soy un coreano y todos los jóvenes coreanos tienen que hacer como el servicio militar durante 2 años. Entonces, estando así en el recinto militar, un soldado tiene que hacer así un trabajo todos los días, durante 2 años, todos los días. Ese trabajo es la guardia. Guardia. En los recintos militares siempre hay depósitos de municiones, ¿cierto? Entonces, ahí algunos grupos, 2 o 3 personas, tienen que turnarse ahí para cuidar ese sector, para ver si hay algunos movimientos o si hay algunos que entran de afuera hacia adentro para robar algo. Entonces, los guardias, las guardias así tenían que estar vigilando especialmente en la noche, ¿cierto? Y si sucede algún problema o si se ve algún movimiento, entonces tiene que avisar, informar de inmediato así al centro del control. Esto es el trabajo, la labor de atalaya. Entonces, ahí en la Biblia también, como en el texto de hoy, podemos ver la labor como la misión de atalaya. Y entonces vamos a meditar qué debemos hacer nosotros también. Ya. Ezequiel capítulo 33, del 1 al 3, ahí sale una palabra. La misión de atalaya. Ya. Ezequiel 33, del 1 al 3, dice así, se lo leo. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisaré al pueblo. El primer trabajo que tiene que hacer atalaya es esto, ¿cierto? Si ve la entrada, si ve un movimiento de los enemigos o el ataque de enemigos, entonces tiene que tocar la trompeta, o sea, tiene que avisar al pueblo. ¿Para qué entonces? ¿Para qué toca la trompeta o para qué avisa? Para que la gente de la ciudad huya o prepare, ¿cierto? Para defender de su ciudad. Entonces, al pueblo de Israel, corrupto, Dios estaba así, dando la advertencia, el aviso de la destrucción, el juicio de Dios. Y por eso Dios ha puesto a Ezequiel por atalaya, ¿cierto? Yo te he puesto por atalaya. Entonces, ¿para qué? Para la fe del pueblo de Israel, para que Israel pueda evitar de ese juicio de Dios. Dios llamó a Ezequiel. Entonces, uno que fue llamado por Dios también tiene su labor que tiene que cumplir, ¿cierto? Nosotros también, que hemos recibido la salvación y también tenemos una misión tan importante como la atalaya, una atalaya, ¿cierto? Los cristianos que han recibido la salvación son levantados por Dios como atalaya espiritual. Por eso, en el texto de hoy está diciendo así, yo te he puesto por atalaya. Ahí podemos meditar así, el Señor también está poniendo a mí, a los hermanos que han recibido la salvación, por atalaya espiritual, para salvar a las almas perdidas. Por eso, podemos leer esta palabra, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Podemos leer lo siguiente, yo te he puesto por atalaya a tu casa, a tu trabajo, a tu estudio,
a tu alrededor. Y así podemos sacar lecciones para nuestra vida de fe. De hecho, en la época de Ezequiel, la mayoría de la gente se alejó de Dios y empezó a hacer idolatría, adorar a los ídolos y no tenían interés en servir a Dios. Entonces Dios tomó un pueblo que se llama Babilonia y le hizo atacar a Israel. Entonces muchos fueron llevados a Babilonia siendo como esclavos, cautivos. Entonces el pueblo de Israel que fue llevado como cautivo tenía que estar así desanimado, sin saber qué hacer, ¿cierto? Porque está bajo el control, el poder de Babilonia. Pero Ezequiel también estaba bien desanimado. Veamos Ezequiel capítulo 3, versículo 15. 3:15. Dice así, se lo leo. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónitos entre ellos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Ezequiel también estaba en el grupo de los cautivos, ¿cierto? Y estaba así sentados, y dice así, permanecí 7 días atónitos. Atónitos. ¿Qué significa? En otra traducción también dice, sin saber qué hacer ni decir. Esto es el significado de atónito. Ya. El pueblo de Israel fue destruido y muchos fueron llevados como cautivos. Entonces, él tampoco sabía qué hacer o qué decir, ¿cierto? En esa situación. Y estaba sentados. Y en ese momento Dios llamó a Ezequiel. Versículos 16 y 17. Dice así, se lo leo. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo, yo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Dios llamó a Ezequiel y lo puso como atalaya del pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Para qué entonces Dios llamó a Ezequiel y lo ha puesto por atalaya? ¿Para qué? El trabajo que tenía que hacer Ezequiel siendo atalaya era esto. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y luego los amonestarás de mi parte. Oír la palabra primero y luego predicar, enseñar la palabra, transmitir esa palabra oída, ¿cierto? ¿Para qué entonces el pueblo de Israel entendiera el pecado, su desobediencia? Entonces Ezequiel esperaba así, esperó que el pueblo de Israel se arrepintiera y volviera a Dios. Y ahí él con ese deseo predicó la palabra de Dios. Y así Dios lo tomó y lo envió a Israel como mensajero, atalaya, ¿cierto? Y también Ezequiel ya tenía el mensaje feliz, el mensaje de alegría. Ya, si de verdad ustedes se arrepienten y se vuelven al Señor, entonces el Señor también hará esto. Tenía hasta ese mensaje contento. Pero el pueblo de Israel siguió desobedeciendo hasta el final. Y si vemos la situación en la que estaba Ezequiel, es muy similar, parecida a nuestra época. ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Para qué? El propósito de la salvación. Para que nosotros evitemos de la eterna perdición, del juicio eterno. ¿Y para qué? Para que trabajemos para el Señor. Para servirle al Señor y para predicar el Evangelio, para predicar el juicio del Señor. ¿Cierto? Y para salvar a las almas que están yendo al infierno. Pero la gente del mundo, ¿cómo están viviendo entonces?
muchas personas se han alejado de Dios, ¿cierto? Y tienen su propio ídolo, están adorando sus ídolos y viven buscando solamente las cosas corruptibles de este mundo. Y no quieren saber sobre Dios y no quiere conocer la Biblia, la palabra, la verdad. No tiene interés. Además, el problema de nuestra época es que la gente no se interesa en saber qué es el pecado, qué es el juicio de Dios. ¿Vendrá algo de Dios después o no? O sea, la gente tampoco sabe que existe el cielo eterno o el infierno eterno. De hecho, no tiene interés en esas cosas. Y además, si una iglesia habla del juicio de Dios y el infierno, entonces no quieren escuchar. Así es la reacción de la gente delante de la palabra sobre el juicio de Dios. Toda la Biblia está hablando sobre el comienzo y el fin de una persona. Y la Biblia también está hablando claramente que todos tienen el problema, que es el pecado y la muerte. Nosotros mismos no podemos solucionar estos problemas. Y por eso, a causa de ese problema del pecado, todos irán al infierno. Pero la gente, delante de esa palabra, sobre la muerte, el pecado y el juicio, el infierno, no quiere, rechazan ahí. Solamente esperan la bendición carnal, la abundancia de este mundo, de las riquezas, la gracia sin arrepentimiento, la salvación sin arrepentimiento, el cielo de Dios, el reino de Dios sin arrepentimiento, ¿cierto? Si hablamos cosas bonitas, entonces se alegran y se van. Es como en la época de Noé. La Biblia también está diciendo así, ¿cierto? Nuestra época, nuestra generación es como la generación de Noé. En San Mateo capítulo 24 menciona sobre las señales del fin del siglo y de la venida de Jesús, y la parte final habla de la generación. Sí, en la época que está cerca de la venida del Señor. También será así. ¿Cómo será? Más como en los días antes del diluvio, la gente ¿qué hacía? Comían, bebían y se casaban. Daban en casamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que Noé entró en el arca, ¿cierto? Ya, la venida del Señor está cerca, ¿cierto? Aquí en la época de Noé también, el diluvio ya se acerca cada día más, ¿cierto? Y por eso Dios, utilizando la boca de Noé, envió el mensaje del juicio. Viene el juicio de Dios. Pero la gente, ¿qué estaba haciendo? Comían, bebían, se casaban, ¿cierto? Y buscaban su placer carnal de este mundo nada más. ¿Y qué pasó? No entendieron hasta que vino el diluvio, ¿cierto? Y el diluvio se los llevó todo, a todos. Mencionando lo que sucedió en la época de Noé, el diluvio que cubrió todo el mundo, dice así: así será también la venida de Jesús, ¿cierto? Nosotros también estamos viviendo en una época muy similar a la época de Noé. Cuando está cerca de la venida del Señor, entonces sucederá esas cosas. Como la gente de Noé, la gente de la época de Noé, comían, bebían, se casaban. Se enfocaban así en las cosas de la carne nada más. Y no entendieron la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y cuando Jesús vino a la tierra también, en esa época, ¿qué pasó? Muchas personas no querían conocer la palabra de Jesús, sino solamente querían aprovechar la sanidad, el milagro y esas cosas. Entonces, si vemos en San Mateo, Jesús también ha dicho así la situación de esa época. Ya, Mateo 11, busquemos. Mateo 11, 16 y 17.
Mateo 11, 16 y 17. Leamos juntos. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flautas y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. ¿Qué es lo que te está diciendo? Ahí, ¿a qué compararé esta generación? En la época de Jesús, cuando Jesús vino a la tierra, la situación de este mundo era así. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flautas y no bailasteis. Si tocan flautas, entonces, así, con ese ritmo se bailan juntos, ¿cierto? Se gozan juntos. Y si os endechamos y no lamentasteis. Si toca la flauta, entonces tiene que bailar y cantar juntos, disfrutar juntos. Y si endecha, entonces tiene que lamentarse. Pero no hacen eso, ¿cierto? Jesús estaba diciendo así, que tiene que arrepentirse y tiene que recibir la salvación por el Evangelio. Y va a haber de verdad el lago que arde con fuego y azufre, el juicio en el infierno. Pero la gente pues, se pone insensible, no siente nada, no siente ningún temor, ¿cierto? Es una palabra inventada por la gente. Y así ignora. De hecho, la esperanza para todos los pecadores es Jesús. Es la única esperanza. Es el único médico que puede sanar a todos los enfermos espirituales, es Jesús. Pero el pueblo de Israel en esa época, dejándolo así delante de sus ojos, rechazaron. Jesús estaba delante del pueblo de Israel, pero Israel no lo reconoció. Pero en nuestra época también, en nuestra época pasa lo mismo. Podemos decir que se han cumplido así todas las señales de la venida de Jesús, antes de la venida de Jesús. En nuestra época es una época en la que podemos creer en Dios de manera más simple y fácil. ¿Por qué? Tenemos muchas evidencias. Podemos ver el cumplimiento de la palabra. Y si hablamos de esas cosas, entonces la gente no siente nada. No siente nada. Y su atención, su interés, todo su corazón están puestos en las cosas del mundo, en comer, beber, casarse. No quiere saber qué es la verdad, no quiere saber el camino correcto, cuál es el propósito de la vida, qué quiere Dios entonces de nosotros, o qué preparó para nosotros. No tiene interés, no se interesa en esas cosas. Comer, beber, casarse, no son pecados, ¿cierto? O sea, en nuestra época también pasa lo mismo. La gente pone todo su corazón en esa cosa, comer, beber y casarse. Hoy en día, si vemos así videos en YouTube, en redes sociales, mucha gente se interesa en saber esas cosas, en ver videos de la gente comiendo, ¿cierto? Viajando, teniendo relaciones amorosas. Y así muchos están corriendo a la destrucción. Como en la época de Ezequiel, Dios llamó a Ezequiel como atalaya para amonestar al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel que era desobediente. Entonces, en nuestra época es una época donde mucha gente no quiere conocer al Señor y mucha gente está buscando las cosas corruptibles, pero el Señor nos ha puesto por atalaya espiritual. ¿Para qué entonces? ¿Para qué? En el lugar del Señor, de parte del Señor, testificamos del Señor, enseñamos así qué es el pecado y para advertir el juicio que viene. Nosotros también hemos recibido la palabra del Señor. Tenemos la palabra del Señor. Como Ezequiel recibió, comió el rollo, la palabra, ¿cierto? Veamos Ezequiel 2.
Ezequiel 2, 8. De 8 a 10. Se los leo. Mas tú, hijo de hombre, Ezequiel, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí, una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Dios preparó un libro, o sea, un rollo del libro. Entonces, ahí Ezequiel lo comió, ¿cierto? Recibió esa palabra y entendió. Capítulo 3, del 1 al 3, también, se los leo. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Ya, se abrió así la palabra de Dios, entonces ahí esa palabra era palabra de juicio. Entonces él comió ese rollo del juicio y en su boca era muy dulce, ¿cierto? Era muy dulce. En Apocalipsis capítulo 10 también sale una palabra similar que dice así. Vean ahí en la pantalla, dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aquí también, en esa escena también, el apóstol Juan recibió la palabra que estaba en la mano del ángel y la comió, ¿cierto? Entonces, ¿qué palabra fue? La palabra de juicio también. Por eso si leemos así la revelación, el Apocalipsis, salen muchas palabras de juicio de Dios. El rollo que recibió el Ezequiel también estaba hablando sobre la guerra que va a suceder en Israel, que nunca se arrepiente. Y está hablando así las lamentaciones, ¿cierto? Y el libro escrito por apóstol Juan también habla del juicio que va a haber en el futuro para todos los hombres que rechazan al Señor. El libro del juicio. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ellos ambos comieron ese rollo, esa palabra del juicio, y en su boca era dulce, pero en su vientre se puso así amargo. ¿Por qué? En la boca es dulce, pero en el vientre amargo. Cuando una persona entiende así la palabra del Señor, el plan del Señor de la Biblia, entonces viene el gozo, el dulce, ¿cierto? Pero ese libro era juicio, el de juicio. Por eso, en el vientre es amargo. Pero si uno come esa palabra y entiende la voluntad del Señor, entonces, ahí, ¿qué tiene que hacer? El Señor está diciendo así, amonestará al pueblo de Israel. Tiene que amonestar a todos. Entonces, a nosotros también dio la palabra del juicio personal y del mundo. ¿Será fácil entonces hablar cosas así, del juicio? ¿Les gusta hablar del juicio de Dios? Es difícil, ¿cierto? Difícil. Si uno entrega así un mensaje, una noticia del juicio,
Entonces, muchos no querrán escuchar, ¿cierto? Si predicamos el Evangelio, pero para predicar el Evangelio, antes de predicar el Evangelio, debemos hablar sí o sí el juicio para toda la gente, ¿cierto? La vida, el pecado y el juicio de Dios. Entonces, si hablamos de esas cosas, viene la persecución, el dolor, sufrimiento. Por eso, esa palabra del Señor será muy amarga en nuestro corazón, en nuestro vientre, ¿cierto? El profeta Ezequiel no estaba mezclado así con el mundo, no estaba mezclado con el mundo. Él recibió la palabra del Señor y por eso él tuvo que entregar el mensaje sobre el juicio. Entonces, ahí, ¿cómo era su vida? ¿Era algo contenta, llena de alegría? No, el sufrimiento, lamentaciones. En nuestra época también, nosotros pudimos oír la palabra del Señor y entenderla. Y después el Señor también quiere utilizarnos para que prediquemos ese evangelio y ese juicio de Dios a toda la gente. ¿Cierto? Entonces va a haber sufrimientos. Pero igual seguimos predicando la palabra. Esto es el privilegio de los que han recibido la salvación. ¿Cierto? Somos salvos. Somos hijos del Señor. Hemos escuchado el evangelio de la salvación y entendimos. En este mundo tan corrupto llegamos a entender claramente el evangelio de la salvación por medio de la Biblia. ¿Cierto? ¿Qué escuchamos en el seminario de la Biblia? Dios que está vivo comenzó la historia de la humanidad y está dirigiendo esa historia hasta el final. Y un hombre nace pecador y vive cometiendo el pecado y al final, si llega la muerte entonces, después de la muerte siendo juzgado por Dios, caer al infierno eterno, el lago que arde con fuego y azufre. Conocemos muy bien el inicio de la historia de la humanidad hasta el fin de la historia de la humanidad. Y conocemos muy bien el inicio de la gente de este mundo y el fin de la gente de este mundo también. Pero son juicios. La noticia del juicio. Ya nosotros también hemos recibido ese rollo, esa palabra, dulce y amarga. Entonces, ¿qué debemos hacer? El Señor también nos llamó como atalaya. Tocando la trompeta tenemos que avisar esa noticia a toda la gente de nuestro alrededor. De hecho, el Señor también Dios preparó un misterio para toda la gente de este mundo, ¿cierto? Colosenses capítulo 1, veamos, Colosenses, tiene que buscar en la Biblia, no tengo en la pantalla. Colosenses capítulo 1, versículo 26. Y 27. Se los leo yo. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hay un misterio que estaba oculto desde los siglos y edades. Un misterio preparado antes de la fundación del mundo. ¿Qué es ese misterio? Que es Cristo, la esperanza de gloria. ¿Cierto? Hemos recibido la salvación. ¿Qué significa? Hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. ¿Cierto? El Señor abrió la palabra y nos hizo entenderla también, ¿cierto? Nos hizo entender ese misterio que es Cristo. Entonces, después de recibir y entender ese misterio, ¿qué hacemos?
capítulo 4 de Colosenses, versículo 3. 2 y 3 dice así, se lo leo también: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. La labor que debemos hacer después de recibir la salvación es entregar, dar a conocer el misterio de Cristo, predicar el misterio de Cristo, ¿cierto? Esto es la misión de todos los cristianos que han recibido la salvación, que se llama la Gran Comisión, ¿cierto? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda la criatura. ¿Qué estamos predicando entonces? El juicio de Dios y el amor de Cristo, ¿cierto? Tenemos la misma misión como la misión de Ezequiel. Abriendo nuestra boca, entregar el mensaje del juicio de Dios. Y la solución, ¿cómo puede evitar entonces de ese juicio? Pero predicando el Evangelio sentimos que es muy difícil, ¿cierto? Porque la mayoría nos rechazan. También necesitamos mucho tiempo, ¿cierto? Cuando predicamos el Evangelio, cuando invitamos a algunos a la palabra, la mayoría rechaza nuestra invitación, ¿cierto? Seguimos aprendiendo así nuestra vida cristiana, como el Evangelio es el fuego, la palabra del Señor como espada que divide. Entonces, si hablamos de Dios, si hablamos del juicio de Dios, si hablamos del Evangelio de Dios, entonces vienen sufrimientos, persecuciones, conflictos. No hemos visto a muchos que aceptan al tiro así la invitación o voluntariamente se acercan a la palabra, ¿cierto? La mayoría piensa así: ay, parece que ese hombre escuchó algo y recibió algo de Dios, pero por favor que no me invites. No quiero, estoy ocupado. Si realmente invitamos a ellos, entonces la mayoría nos rechaza. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos todo lo posible para ganar el corazón de ellos, ¿cierto? Preparamos así un regalo, o algunos piden así con lágrimas. ¿Con qué corazón entonces hacemos ese trabajo? Ay, quiero que ese hombre no entre en el juicio de Dios, que no sufra el juicio de Dios. Como el atalaya toca la trompeta delante del ataque del enemigo, nosotros también debemos tocar la trompeta, entregar el mensaje del juicio de Dios y del amor de Dios también. En la última época, donde está cerca de la venida del Señor, nosotros también fuimos llamados como atalaya, que tenemos que transmitir el mensaje de Dios, el juicio de Dios. Un atalaya es un soldado, una guardia, ¿cierto? Que tiene que estar vigilando. Soldados que cuidan a su pueblo, soldados que cuidan hacia el espíritu de la gente de su alrededor. Entonces, ¿qué debemos hacer en nuestra vida? Hay muchas palabras que hablan de nuestra labor, nuestra misión como soldado, ¿cierto? Entonces, ¿qué aspecto debemos vivir en esta tierra? Vamos a meditar algunas palabras. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo 2, versículos 3 y 4. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Leamos juntos. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El Señor también nos llamó como atalaya, como un buen soldado. En la vida de los soldados de Jesucristo hay dos cosas: penalidades, o sea, sufrimientos. Y, ¿qué dice ahí? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Si es un soldado llamado por el Señor, entonces no tiene que estar así, enredado en los negocios de la vida. ¿Qué significa? ¿Que no hagamos nada entonces? ¿Que vivamos solamente en la iglesia haciendo la obra del Señor? No, ¿cierto? Estamos viviendo en esta tierra. Tenemos nuestras labores. Algunos alumnos, como alumnos, y otros trabajan en algunas empresas, tienen su trabajo. También están algunas familias, ¿cierto? Entonces, en el colegio, en la U, tiene que seguir estudiando, ¿cierto? En su trabajo, sí, tiene que seguir trabajando. En la familia, sí, tiene que seguir cuidando a la familia, ¿cierto? Esto es el negocio, los negocios de la vida. Son negocios de la vida. Pero esos negocios, o sea, nada de eso puede estar por encima de Dios. No puede estar delante de Dios, ¿cierto? En nuestra vida, en la vida de un salvo, hay muchas cosas que hacer, sí. Pero lo más importante es lo que debe ocupar así el primer lugar, es la obra de Dios. La tarea, el deber de la atalaya, ¿cierto? Entonces podemos pensar así: el Señor de verdad me llamó como su hijo y me llamó como su soldado. Yo tengo que hacer la labor que el Señor me entregó. Entonces yo de verdad pongo mi prioridad en la tarea, en el labor del Señor, o en otra cosa primero, en mis negocios. ¿De verdad mi prioridad y mi corazón están puestos en el Evangelio o en otras cosas? La Biblia está hablando de la vida de un salvo. Después de recibir la salvación, ¿qué debemos hacer, cierto? Y ahí salen muchas palabras así. Primeramente, hay algo que debemos hacer primero, ¿cierto? A nosotros nos gusta mucho así esa palabra, San Mateo capítulo 6, versículo 33. Vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿cierto? O sea, bueno, la gente les gusta esa palabra, todas esas cosas os serán añadidas, ignorando la primera parte, ¿cierto? Pero el Señor está hablando claramente el orden. Lo que debemos hacer, hay algo que debemos hacer primero y luego debemos hacer otro, ¿cierto? ¿Dónde ponemos entonces nuestra prioridad? Hay muchos negocios de nuestra vida, ¿cierto? Hay muchas cosas que debemos hacer en esta vida, pero ¿qué hacemos primero entonces? Primeramente, más buscar primeramente, dice así. Está hablando claramente, la voluntad del Señor está clara, ¿cierto? Más buscar primeramente. Y aquí primeramente significa que no importa cómo sea mi situación, cómo sean mis condiciones, cómo sean mis sentimientos, no. Hay algo que debo hacer primero, ¿cierto? Por eso si vemos en las epístolas del apóstol Pablo, también él siempre prioriza la obra del Señor, ¿cierto? Antes hemos revisado en Filipenses capítulo 1, versículo 20, dice: conforme a mi anhelo y a mi esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, como con toda confianza, como siempre, ¿qué dice ahí? Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Su prioridad estaba en la magnificencia, o sea, que el Señor sea magnificado primero, o por vida o por muerte. No le importaba la condición, en qué situación, en qué posición estaba, en qué tristeza, en qué emoción estaba. No necesitaba eso. O por vida o por muerte. ¿Qué significa? Por estar en paz, o estar en la cárcel, están contentos o tristes, está así de buena salud o enfermedad, está con riquezas o pobrezas, no le importaba.
En cualquier situación, Cristo debe ser magnificado. Sabemos muy bien, ¿cierto? El Filipenses fue escrito por Pablo cuando él estaba en preso. Y habían personas que siguieron su pisada también, siguieron el ejemplo de Pablo y imitaron al Pablo. Si vemos en Filipenses, ahí sale una persona. Hay una persona que siguió, que imitó a Pablo. Aquí, Filipenses 2, 25. Filipenses 2, 2:25 a 27. Ahí aparece una persona que se llama Epafrodito y podemos saber también en qué situación estaba él, Epafrodito, ¿cierto? Vamos a leerlo juntos. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió por habíais oído que había enfermado. Porque en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Ya, aquí podemos ver la situación de Epafrodito, ¿cierto? ¿Cómo era ahí? Él era, ¿qué era? Hermano de Pablo, colaborador, compañero de milicia, el mensajero, el ministrador de Pablo, ¿cierto? Y de toda la iglesia. Pero él se enfermó. Gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Estaba a punto de morir. Pero, ¿cómo? ¿Qué está diciendo el versículo 30? 30. Ya. Leamos juntos. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Por la obra, o sea, aquí dice, por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Estaba a punto de morir, pero exponiendo su vida, expuso su vida, ¿cierto? ¿Qué significa? Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Epafrodito tampoco, o sea, no le importaba, a él no le importaba su situación, su condición carnal, que estaba cerca de la muerte, o estaba con la riqueza, con pobreza, no le importaba eso. Estaba cerca de la muerte, pero él hizo todo lo posible, ¿cierto? Para hacer la obra de Cristo. Él puso su corazón, todo su corazón y su prioridad en la obra del Señor. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor lo sanó. ¿Para qué? Siguiera trabajando así. En nuestra vida cristiana también, nosotros siempre debemos poner nuestra prioridad en el Señor, no en los negocios de nuestra vida. La Biblia habla así, ¿cierto? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Las cosas que hacemos en el cuerpo del Señor, para cumplir la voluntad del Señor. Debemos poner toda nuestra prioridad en esas cosas. Hacemos lo que el Señor quiere y hacemos lo que está relacionado con el cuerpo del Señor, ¿cierto? Lo debemos hacer primeramente. ¿Qué sería nuestra vida cristiana? Palabra, oración, comunión, evangelización. Estar junto con el cuerpo del Señor, con los miembros de un cuerpo, con los salvos. Si uno propone en su corazón, ya, esta semana voy a hacer todo lo posible para cumplir la palabra del Señor, para obedecer la palabra del Señor, para acompañar a los hermanos
Si uno toma esa decisión y vive así conforme a la palabra, entonces sucede el problema, de verdad. Si uno propone en su corazón, ya, esta semana hay seminario de la Biblia, entonces yo también voy a tratar de evangelizar y voy a participar en el seminario durante la semana, entonces ahí habrá problemas. Sucederán muchos problemas que impide para que yo pueda ir al seminario, ¿cierto? ¿Por qué? Así es la obra del diablo y así es la obra del mundo. Entonces, nosotros debemos estar así, preparados, sabiendo que va a venir muchos problemas. Debemos tener el corazón preparado y luego hacer todo lo posible para que yo pueda estar en el lugar. Yo pueda estar en el lugar donde se cumple la palabra del Señor. A veces decimos eso, ¿cierto? Mi corazón, todo mi corazón está puesto ahí, en el Señor, en la iglesia, en la palabra. No, físicamente también debemos estar juntos, ¿cierto? Un atalaya, un soldado de Cristo, no se enreda en los negocios de su vida. Y por eso vienen sufrimientos, persecuciones y dolores, ¿cierto? Ezequiel, él tuvo que transmitir el mensaje de juicio de Dios, indicando el pecado de Israel. Y ahí pidió y rogó para que el pueblo de Israel se arrepintiera y se volviera a Dios. De hecho, naturalmente la gente no quiere escuchar sobre el pecado, el juicio de Dios, la condenación de Dios. Es así. Si hablamos de esas cosas, entonces ellos no quieren. Es algo natural, ¿cierto? En el seminario de la Biblia todos tienen experiencias. Cuando hablamos del juicio de Dios y del pecado, el infierno eterno, entonces algunos se enojan y se van. Nunca vuelve. ¿Acaso el Señor quiere solamente amenazar así con ese juicio? No, después del juicio ahí, el Señor está preparando un mensaje, ¿cierto? El alivio. Pero la gente, escuchando así hasta ahí sobre el pecado y el juicio, se va y nunca vuelve. Por eso es muy difícil hablar del juicio, ¿cierto? Por eso, si nosotros tomamos esa decisión, ya, voy a predicar la palabra a la gente, voy a invitarlos, entonces en su vida habrá sufrimientos, dolores y angustia. Como Ezequiel sufrió en su vida, en toda su vida. Ezequiel capítulo 2. Veamos cómo era el sufrimiento. Ezequiel 2, 6 y 7. Ezequiel capítulo 2, versículos 6 y 7. Leamos juntos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras. Di temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Ahí, ¿qué va a suceder? Hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas, espinos y moras con escorpiones. Son cosas que pueden causar dolores, ¿cierto? Si uno vive siendo como atalaya, siendo un soldado de Cristo, siendo hijo de Dios, entonces va a sufrir dolores. Capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3, versículo 7 hasta 9. También leamos juntos. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón.
He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante más fuerte que pedreral. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Dios envió a Ezequiel ¿a dónde entonces? ¿A dónde? A la casa de la gente que tiene el corazón como zarzas, espinos, escorpiones, que tiene una frente dura, fuerte. Con esa frente duro no quiere oír la palabra del Señor. A ellos Dios envió a Ezequiel. Pero ahí Dios también prometió una cosa. ¿Qué? Yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante. ¿Qué significa? Dios le permitió a Ezequiel la valentía y la fuerza. ¿Sabe qué significa el nombre Ezequiel? Dios es mi fortaleza o fortalecido por Dios. Dios está con nosotros. Después de recibir la salvación, vivimos con esa esperanza, con esa convicción y valentía. Dios está conmigo. Por eso yo puedo predicar el mensaje del Señor, aunque sea de juicio, pero con valentía. Y Dios también conoce muy bien que la gente de nuestra época son dura. Tiene duro, o sea, un rostro fuerte, duro, que no quiere escuchar la palabra. Por eso el Señor nos alimenta su palabra, su sabiduría, para que tengamos valentía. ¿Cierto? Mateo capítulo 10. Mateo 10, 26. Si vemos el capítulo 10 de San Mateo, ahí puede ver que Jesús está enviando a los discípulos a predicar la palabra. Y ahí, capítulo 10, versículo 26. De 26 hasta 29. De 26 hasta 29. Ya, leamos juntos. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Versículo 30-31 también dice así, se lo leo. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. La gente, la angustia, la persecución de la gente puede matar hasta el cuerpo, ¿cierto? Pero no puede tocar nada del alma. Pero Dios es el que destruye el cuerpo y el alma en el infierno, ¿cierto? Entonces, el título, no sé si tiene el título de estos versículos, que ¿a quién se debe temer? Empieza así, ¿cierto? ¿A quién se debe temer? Enviando a los discípulos a predicar, dio esa palabra. ¿Para qué tememos entonces a la gente? La persecución de la gente. O sea, el Señor, todos nuestros cabellos están contados por el Señor. Y si sin nuestro Padre, sin Dios, ninguno de los pajarillos cae en tierra. Entonces, no necesitamos temer a la gente, la persecución de la gente. De hecho, esta palabra también nos da
valentía, consuelo y fuerza. El Señor conoce toda mi situación también. Y Él está conmigo dándome la fuerza, la valentía. ¿Cierto? El Señor conoce todo mi ser. Esto nos da suficiente consuelo y valentía. Entonces, confiando en la palabra del Señor, debemos seguir haciendo la labor de atalaya, el buen soldado. También, un buen soldado del Espíritu tiene que estar despiertos. ¿Por qué? Es hijo de luz, hijo del día, ¿cierto? Primera de Tesalonicenses, busquemos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5 y 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 5 y 6. Leamos juntos. Porque todos vosotros sois hijos de los hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Como somos soldados, somos buenos soldados de Cristo, somos hijos de los hijos del día, entonces debemos estar así despiertos siempre, ¿cierto? De hecho, como mencioné que estuve durante 2 años en el servicio militar. Entonces, generalmente cuando uno sale de guardia, ¿cuándo se realiza ese trabajo de vigilancia guardia? En la noche, ¿cierto? En la noche. Porque durante el día será muy difícil hacer cosas malas. Será muy difícil así entrar en el recinto militar para robar algo o para atacar, ¿cierto? Por eso, cada noche, siempre, todos los días, en la madrugada, se turna cada 2 o 3 horas para estar así vigilando. Especialmente en mi recinto militar, donde mi unidad estaba, cerca de Corea del Norte, como a 18 kilómetros hacia el sur de Corea del Norte. Entonces, ahí uno puede venir caminando, ¿cierto? Era difícil, pero puede pasar algo en la noche. Entonces, todos los soldados tenían que estar despiertos, vigilando, ¿cierto? Y también, una guardia puede estar solo en el recinto militar, siempre con un equipo, haciendo un equipo de 2 o 3 personas, tienen que estar juntos. Somos hijos del Señor, hijos de la luz, hijos del día y somos atalaya de Dios. Entonces, debemos estar despiertos, ¿cierto? Siendo como la guardia y debemos estar también unidos, juntos. El Señor no nos dejó así como un huérfano, como solos en esta tierra. Nos preparó algo para que estemos despiertos, juntos, ¿cierto? Juntos. Para no dormir en esta tierra necesitamos compañeros, ¿cierto? Uno puede estar cansado, sí, puede estar cansado, entonces ahí su compañero tiene que levantarlo, ¿cierto? Para defender el pueblo, para defender su recinto, para defender su pueblo. ¿Por qué? Hay enemigos espirituales, hay enemigo espiritual. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrio y velad. ¿Por qué? Vuestro adversario, enemigo, que es el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a quien atacar. Entonces, si el soldado, si el guardia está durmiendo, entonces, ¿cómo puede salvar? ¿Cómo puede proteger a las personas de su alrededor? Además, el enemigo quiere destruir nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana. Por eso utiliza así muchas cosas, muchas tentaciones, ¿cierto? Cosas del mundo, placeres del mundo, dinero, relaciones del amor,
Utilizando esas cosas, tientan, ¿cierto? Y si uno cae atrapado por esas cosas, entonces ahí no puede llevar su vida cristiana correctamente. Entonces estará así, postrado, durmiendo, ¿cierto? No debemos dormirnos en este mundo. Este mundo no es el lugar para dormir. Para nosotros no es un lugar para dormir, ¿cierto? Efesios capítulo 5 también. Veamos, Efesios 5, 5:14. Efesios capítulo 5, versículo 14. Leamos juntos. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay personas, delante de Dios hay dos tipos de personas, o sea, tres tipos de personas, ¿cierto? Primero, los que duermen, los muertos y los vivos que están, los vivos, o sea, los vivos que duermen, los vivos despiertos y los que duermen. Ha recibido la salvación, pero si no cumple su labor y está nadando en el mundo, disfrutando de todas las cosas del mundo, entonces es uno que está durmiendo. Los que no han recibido la salvación son muertos delante de Dios. Y los salvos son vivos, pero no sabe a qué hora es, en qué momento está, en qué época está. Esos son los que duermen. Cuando ustedes duermen, ¿sabe a qué hora es? ¿A qué hora es? No puede saber, ¿cierto? Por eso, si están vivos, pero si duermen, entonces no sabe cómo es la obra del Señor y cómo se está cumpliendo y en qué momento está, no sabe, ¿cierto? Por eso el Señor está diciendo así, que despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Estando despiertos debemos hacer la labor del Señor, ¿cierto? Y cuando hacemos esa obra del Señor, el trabajo del Señor, entonces va a haber angustias, sufrimientos y dificultades, pero en medio de esas angustias el Señor estará con nosotros, ¿cierto? Y ahí, si seguimos trabajando para el Señor, entonces ahí veremos la obra del Señor. Así se cumple la obra del Señor. Veremos esto. Y a través de la Biblia, a través de muchos personajes bíblicos y a través de la iglesia, los hermanos de la iglesia también, podemos recibir ese consuelo. El Señor que trabajó en la vida de ese hermano también, está trabajando en mí. Y se cumplirá su obra en mi vida. Entonces ahí tenemos la valentía y trabajamos. Segunda de Corintios capítulo 4 también. Segunda de Corintios 4:8. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8. Es último versículo de hoy, 4:8. Desde 8 hasta 12. Segunda de Corintios capítulo 4, del 8 al 12. Leamos juntos. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Que estamos atribulados en todos, que estamos perseguidos, que estamos en apuro, que estamos derribados. ¿Qué significa? Vamos a seguir sufriendo si vivimos así para el Señor, ¿cierto?
Pero ahí se manifiesta algo. Si cuando entramos en la angustia, en la persecución, en el sufrimiento, en los dolores, entonces ahí se manifiesta la obra de Cristo y la cruz. Si llevamos la cruz, entonces esto es un momento nada más, ¿cierto? Pero a la vez se manifiesta la vida, la obra de la vida. Pero esto no es el poder que tenemos cada uno de nosotros, sino es el poder de Dios. 4:7, porque empieza así este versículo. 7, leamos juntos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos vasos de barro, somos frágiles, débiles. Pero el Señor está utilizando ese vaso de barro, ¿cierto? Y si estamos así en la mano del Señor y si seguimos haciendo la obra del Señor, entonces la excelencia del poder se manifiesta. Es del Señor, no de nosotros, ¿cierto? Si confiamos, vivimos confiando en el Señor, entonces ahí se manifestará la obra del Dios Todopoderoso. Por eso, aquí abajo dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y vosotros la vida. Aquí en nosotros se refiere a Pablo y el grupo misionero que estaba predicando el Evangelio con Pablo. Ellos sufrían más y más, entonces ahí, en vosotros, en los corintios, se manifestaba más la obra de la salvación, obra de la vida, ¿cierto? Por eso, los que han recibido la salvación primero, si sufren más y más para predicar el Evangelio y para hacer la labor del Señor, entonces se manifestará la obra de la vida. Para que se manifieste la obra de la vida, sí o sí debemos sufrir, ¿cierto? Esto es lo que va a suceder en nuestra vida. Especialmente esta semana tenemos el seminario de la Biblia. Todos ya saben, ¿cierto? Entonces ahí invitamos a las personas para predicar la palabra del Señor, la verdadera palabra del Señor. Y nosotros también debemos poner todo nuestro corazón y participar allá, ¿cierto? Entonces, ¿para qué hacemos? Para que alguno de ellos reciba la salvación. Por eso siempre les pido y ruego que vengan a escuchar la palabra. Aunque no tengan invitados, vengan nomás. Aunque termine tarde el trabajo, vengan, ¿cierto? Siempre les digo en las reuniones, en los sermones, en las conversaciones, por qué debemos estar en la iglesia y por qué debemos estar en el seminario de la Biblia. Escuchando la palabra constantemente podemos recordar del primer amor que hemos recibido, ¿cierto? Y podemos también entender qué tan grande era la salvación que recibimos. Y así podemos tomar una decisión más. Así yo estaba viviendo con el corazón frío, pero voy a vivir con calor, con ese fervor. Y luego también podemos preparar la armadura, la arma para predicar. Por eso, en el seminario de la Biblia escuchamos así constantemente las palabras, pero siempre hablo de diferente forma, ¿cierto? ¿Para qué? Ustedes también investiguen y aprendan y preparen su defensa delante de la gente que les preguntarán ahí la razón de la esperanza. No piensen, está hablando el pastor algo nuevo que nunca había escuchado. No piensen en eso. Ellos tienen que utilizar eso como un instrumento para evangelizar. Entonces, luego, el Señor preparará así la recompensa para todos nosotros. ¿Por qué? Si venimos aquí a escuchar la palabra y a orar juntos por los invitados, entonces, todo ese trabajo no será en vano, ¿cierto? El Señor quiere que todos reciban la salvación. Y el mayor gozo en el cielo, ¿cuándo va a haber el mayor gozo en el cielo? Cuando una persona se arrepiente y recibe la salvación. Y todo nuestro trabajo que hacemos para esta labor, entonces, el Señor se acordará de ese trabajo y nos va a devolver con la recompensa.
Así que confiando en el Señor, nos va a venir sí o sí sufrimientos, persecuciones y dolores. Pero aún así pongamos toda nuestra prioridad en el Señor, todo nuestro corazón en el Señor y hagamos juntos ese trabajo para el Señor. ¿Ya? Terminemos con la oración. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por permitirnos esta comunión en esta mañana. Hoy pudimos meditar sobre un atalaya, un soldado de Cristo. En esta tierra que estamos cerca de la venida del Señor, vivimos así con la esperanza que tú nos diste y con el poder que tú nos das también. Porque sabemos que este mundo está lleno del pecado y el diablo gobierna este mundo. Y por eso cuando evangelizamos muchos no quieren escuchar tu palabra. Pero Señor, como tú diste la valentía y la consolación a Ezequiel, también danos tu valentía a nosotros también para que podamos abrir nuestra boca y predicar el Evangelio a todos. Por eso siempre preparamos la labor tuya y estamos también preparando el seminario de la Biblia, donde muchas almas podrán venir y escuchar tu palabra. Así que permítenos la valentía y la fuerza para que, haciendo todo lo posible, podamos traer algunas almas perdidas para que puedan recibir la salvación y que puedan disfrutar de la bendición eterna que tú preparaste. También si hay algunos hermanos que no pudieron estar con nosotros en esta reunión. Pero Señor, recuerda de cada uno de ellos y consuela el corazón de ellos por medio de tu palabra, para que puedan permanecer en ti, en tu palabra, y para que puedan permanecer y participar en la labor tuya. Te damos gracias por haber estado junto con nosotros en este tiempo. Te damos gracias por todo y oramos en el nombre de Jesús. Amén.